Muy buenas, Salomón. ¿Qué tal? Chévere ahí por la puntualidad. Ahora los voy saludando y les pido disculpas por lo del otro día. Un segundito. Sí. Ajá, estamos todos ya. Chévere. Entonces,
pasar asistencia, por favor. Vamos ahí. Entonces, chequemos la asistencia. Entonces, Piero, ¿estás por ahí? Perfecto. Luis Daniel, Presente, profesor. muy bien. Fabricio Elorreaga, Presente, profesor. perfecto. Salomón, ¿estás por ahí? Muy bien. Juan Manuel Gutiérrez, perfecto. Fernando Huarcaya, Fernando, perfecto. Yamil López, Yamil, ¿estás por ahí? Vamos ahí, manifiéstate, Yamil. ¿No está? Bueno. Luis Alberto, Presente. perfecto. Henry Martínez, perfecto. Si tienen un grupo, escríbanle a Yamil. Oye, oye, conecta. Bueno. Jorge Morales, perfecto. Jorge Luis Obregón, Presente, profesor. muy bien. Yeltsin Palacios. Yeltsin, ¿estás ahí? Ahí estás. Bien, entonces, solo falta Yamil, pero curiosamente, aquí debe estar. ¿Ves? Ahí está Yamil. ¿Ves? Aprendió a, a ver, la gran Salomón. Aprendió a hacer la gran Salomón. Bueno, a ver, gente, antes que nada, bueno, ya a ver si conecta. Las mega disculpas, estas, ¿ves? Las mega disculpas del caso con el sábado, hombre. Claro, en mi cabeza estaba que había programado bien respetando el feriado, pero como el miércoles fue feriado y no avanzamos la teoría que era indispensable para la clase del sábado, en mi cabeza tenía que ya lo había programado y lo había pasado así correctamente a Jorge. Este, Tendría que haber comunicado, así que me sabe muy, muy mal haberlos hecho ir en vano. Los compensaré trayéndolos al estudio para hacer el paseo institucional y ver aquí, ¿no? Todo el tema de los equipos y todo esto. Pero no es que no es que les esté dando un caramelo para que no se molesten. Las disculpas del caso van por delante, ¿ok? No, no debe pasar esto, ¿no? No debe volver a pasar esto, ¿ok? Entonces, yo entiendo que puede haber significado realmente, primero, una inversión, segundo, un desplazamiento. Entiendo perfectamente y no debe volver a pasar eso, que lo siento mucho, ¿no? Vamos a organizar para recuperar paja esa sesión, o sea, recuperar en términos emocionales, ¿cierto? Invitándolos aquí a que vengan al estudio y podamos trabajar un poco por aquí también más adelante, ¿ok? Ya organizaremos. Hoy, si les parece, comenzamos nuestra... Ah, ve, y no pedí las disculpas con la pantalla y con la cámara. Lo siento, acá estamos de nuevo, pero dando la cara. La cara para las disculpas, ¿ok? Hoy tenemos que continuar y, de hecho, ahora sí, el sábado tenemos... La gente es corrupta, caray. Bueno, hoy hablamos de flujo de señal y el sábado tenemos que juntarnos en el Orson para poder
ver ahí y hacer nuestro flujo de señal. Flujo de señal que evidentemente va a ser hecho con plugins, como ya lo hemos comentado, pero que habría que decir flujo de señal que depende de la canción. Sí, este sábado, mega apúntenselo ahí. Depende de la canción, depende del material que nos llegue y cómo nos llegue, nosotros vamos a optar por un flujo de señal slash, sí, flujo de señal slash workflow mental, si quieren ponerlo así. Sí, es el mismo horario, sí, simplemente, y yo lo vamos a escribir acá, ¿cierto? Y obviamente, para que también Jorge esté al tanto, ¿no? Evaluaciones, educación virtual, cursos virtuales. Esto es mastering. De una vez lo ponemos aquí. Muchachos. Muchachos. Este sábado tenemos clase presencial en el instituto. Los mismos horarios. Y ahora le escribiré a Jorge para que lo tenga en cuenta. ¿Ok? De hecho, en este mismo instante, para que lo tengamos. Jorge. Ya pedí disculpas y organizado la clase presencial para este sábado en los mismos horarios. De una vez, porque si no, se nos va la olla. Ya está. Entonces, le decía que entonces el flujo de señal, ¿sí? Lo vamos a entender como flujo de señal slash workflow o rutina de trabajo. No siempre va a ser el mismo. No siempre vamos a usar los mismos equipos. No siempre vamos a usar el mismo orden de los equipos. Pero en nuestra cabeza tiene que estar el mismo proceso o la misma seguidilla de procesos que vamos a ver en la próxima sesión, ¿no? Ahí hablamos, antes de meternos a hablar de técnicas específicas de cada uno de los procesos, ¿eh? Vamos a hablar, a ver si ya contestó. Ah. Bien, entonces, entonces ahorita nos contestará ya. Chao, voy a quitar esto. A ver. Bueno, no puedo quitarlo porque si no, no me entero de los mensajes. A ver. A ver. Perdón, ¿ah? Ya. A lo mejor que contesta. Bueno, ya. Entonces, en las siguientes clases ya vamos a empezar a meternos con técnicas de ecualización, compresión, lo que fuera, pero antes tenemos una clase en la que debemos ver procesos. Esa clase de procesos es lo que incluso hoy ya estamos comentando o comenzando a comentar, porque tiene que ver con nuestro flujo de señal y también con la elección de nuestra cadena de mastering.
para poder hacer el trabajo. Y hemos dicho que esto varía de acuerdo a la canción. Entonces, ¿a qué me refiero? Que si, por ejemplo, notamos que la canción tiene ruido, lo primero que vamos a hacer es ver si podemos quitar ese ruido o no. A ver, ahí contestó Jorge. Un segundito, ¿ah? A ver. Ya ves, ya está. Listo, ya estamos. Ya. Entonces, si la canción tuviese ruido, por ejemplo, tenemos que optar, ¿no? Por comenzar nuestro trabajo limpiando ese ruido. Pero así de importante es esto, tan importante es esto que si el ruido es demasiado, tenemos que rechazar la canción para que limpien el ruido en la etapa en la que tendrían que haberlo limpiado, que es en la etapa de edición, justo antes de mezclar. O en todo caso, si la persona que ha mezclado es la misma que ha editado y esto, pues obviamente sería en la mezcla, ¿no? Tendrían que abrir su sesión de mezcla y limpiar los ruidos. Entonces, otro tema que no tenga ruido no necesitará ese plugin o esa herramienta en un primer instante. Y así, ¿no? Vamos a ver que hay cosas que efectivamente pueden hacer, perdón que tengo el lente roto y se cae el vidrio, algunos defectos que puede tener la canción que nos llega que puede hacer que rechacemos el material, ¿no? Ya lo hemos comentado en nuestra clase de escucha. Si es que tiene problemas de fase, por ejemplo, la canción, no debemos perder tiempo en intentar resolverlos. Que lo corrijan en mezcla. De paso, con esto, eh, a ver, generamos un mayor vínculo con el mezclador, intentando coordinar juntos cómo resolver cuál es el problema que se ha dado, pero no invirtamos tiempo en intentar masterizar eso porque eso no sirve. Un material que trae problemas de fase serios, ¿no? Entonces, según sea el problema que tenga, vamos a optar por un flujo de señal. Entonces, hoy tenemos que hablar de varias opciones y por favor, si aparece cualquier duda, la comentamos aquí, ¿ok? Tenemos un primer escenario, ahí está, en el cual vamos a darle ahí a tope, a todo tamaño, súper grande, un primer escenario en el cual el material nos llega en formato analógico. Ya quisiéramos que fuese así porque nos llenaríamos de plata. ¿Por qué? Porque en ese contexto tendríamos que cobrar por tiempo de trabajo en vez de por canción. ¿Por qué? Pues porque ponte tú a retroceder la cinta, avanzar la cinta, retroceder la cinta para poner play, te vas a tardar un año. En cambio, con el formato, ¿no? Con un archivo que nos llegue en formato digital, basta con poner el cursor donde quieres que suene y ahí está. Entonces, sin embargo, tiene unos pros. Entonces vamos a hablar de todo esto. Evidentemente, recibir el material en cinta analógica era lo que había antes, ¿cierto? En la mezcla, se hacía la mezcla y el LR de la consola se conectaba a las entradas del grabador y se grababa en cinta. Listo. Una vez que tenemos esto, podríamos comenzar a hacer nuestro mastering, pero también podemos hacer un paréntesis, porque podríamos, por ejemplo, recibir el material en digital, llámese la canción, nos la mandan por ya está Jorge, ya, por WeTransfer, o sea, en formato digital, nosotros recibimos ese material y perfectamente lo podríamos grabar a una cinta con el consiguiente aporte de la grabación en cinta analógica. Ya, ya. Perdón, está Jorge Caraguayo. Sí, sí, sí. Ahora estoy en clase.
llanto. Entonces, vamos a desconectar los datos, ¿ya? Chau. ¿Qué beneficios son? Pues alguien se fue. Salomón, ¿estás ahí? Bueno, ¿qué beneficios tenemos? Que el hecho de imprimir nuestra canción en la cinta hace que ese material ya se haya beneficiado o enriquecido con lo que la saturación de cinta aporta, que son uppertones, ¿sí? O le llaman también overtones, o sea, que no son armónicos, sino que son unas, unos armónicos con, podríamos decir, armónico con punto decimal, ¿sí? Porque los armónicos normalmente sabemos que es el segundo armónico, el tercer armónico, pero estas frecuencias que aparecen no necesariamente tienen una distribución armónica, son sobretonos, overtones, ¿sí? Es la palabra. Y esto enriquece el producto. De hecho, hoy en día ustedes pueden encontrar una serie de plugins que emulan grabadoras de cinta, no porque van a grabar ahí, porque eso ya está grabado en Pro Tools, sino que esa grabadora enriquecía la señal de una forma, ¿no? Entonces, podríamos recibir el material en analógico o podríamos recibirlo en digital y volcarlo a un grabador analógico. Ok, ahora, como ya estamos en el dominio analógico, vamos a comenzar por nuestra cadena analógica. ¿Sí? Eso es algo que hoy en día puede cambiar. De hecho, cambia. Entonces, nosotros recibimos en analógico y comenzamos nuestra cadena en formato analógico. Llámese un ecualizador, un compresor. ¿Sí? Opa, perdón. Esto no significa que este sea el orden ni que esta sea la única cantidad de ecualizadores y compresores que vayamos a usar. Simplemente nos están hablando que la primera etapa es la analógica. La primera parte de la cadena es la cadena analógica y en ella vamos a ecualizar y vamos a comprimir. Y aquí vamos a añadirle algo, por favor. Como todo este proceso de ganar volumen, por ejemplo, en este caso particular, lo estamos haciendo en el dominio analógico, cuando entremos al convertidor analógico digital, si hemos ganado mucho volumen, podríamos distorsionar la entrada del convertidor analógico digital. Por lo tanto, ¿qué dispositivo creen que podríamos poner aquí justo antes del convertidor analógico digital? Pregunta de práctica calificada que ya se acerca. Perfecto, ¿no es cierto? Un limitador. La palabra es, o la pregunta es, ¿limitador analógico o digital? ¿Ah? ¿Sería un limitador analógico o un limitador digital? Analógico, ¿cierto? Porque todavía estamos en el dominio analógico. Y entonces esto nos ayuda a frenar la señal para que no distorsione la entrada del convertidor. Pero recordarán de nuestra clase de equipos cuando mencionamos los interfaces de mastering y mencionamos que estos aguantaban más volumen, o sea, más voltaje antes de distorsionar. De cualquier modo, entonces, podemos utilizar el limitador que tenemos aquí, el limitador analógico, para incluso ganar un poquito más de volumen al mismo tiempo que frenamos e impedimos que sature nuestro convertidor analógico digital. Entonces ahí tenemos un truco más, ¿cierto? Ahora, nuestra señal ya está en el dominio digital porque ya pasó por el convertidor analógico a digital. Ya está en el dominio digital. Con lo cual, ahora viene nuestra cadena digital. Entonces, lo que han puesto en este primer ejemplo es simplemente un limitador digital, que también le llamamos brick wall limiter
y también le llamamos maximizador o maximizer. Entonces ustedes pueden buscar entre todos sus plugins de procesadores de dinámica y van a encontrar, por ejemplo, carambas, el L1 o el L2 de Waves y se llama L2 Ultra Maximizer, ¿sí? O pueden encontrar, por ejemplo, en Pro Tools el Maxim, que viene de Maximizer, o directamente pueden encontrarlos como limitadores digitales, ¿no? Y aquí es donde estaría nuestro L2 de FabFilter, por ejemplo, ¿no? Y una vez que la señal pasa del limitador digital y con él hemos podido ganar un poquito de volumen, teniendo en cuenta que el grueso del volumen lo hemos ganado en las etapas previas. Una vez que salimos de ese limitador digital, ya podríamos imprimir el resultado en nuestro DAW. Entonces, lo que podemos ver aquí es que hay un dispositivo, podríamos llamar uno, ¿cierto? Para el playback, o sea, para reproducir el audio, pasa por toda nuestra cadena y un dispositivo 2 para imprimir el audio. Luego vamos a hablar de la ventaja de esto, ¿sí? Entonces, imprimimos nuestro audio y obviamente, sí, pues de aquí viene nuestro convertidor digital analógico y obviamente nuestro amplificador y obviamente nuestros parlantes, ¿sí? Ok. Ese es un primer flujo de señal en el que tenemos primero la parte analógica, porque el material viene en analógico. Tenemos la cadena analógica, recuerden, no es exactamente la cantidad de ecualizadores, ni compresores, ni el orden, y nos hace falta un limitador analógico. Esto de todas maneras se lo voy a preguntar en una práctica calificada. Luego entramos al convertidor analógico digital, ya estamos en el dominio digital, viene la cadena digital y finalmente imprimimos. Listo. Vamos a un siguiente ejemplo. Porfa, cualquier cosa, cualquier duda, me avisan, ¿ah? El siguiente ejemplo se complica un poquito más. A ver, nuevamente nos llega en analógico, por lo tanto, nuevamente comenzamos con nuestra cadena analógica. El ecualizador o los ecualizadores, el compresor. Claro, claro, o sea, es lo que toca, ¿cierto? Lo que eh, en el mastering in the box se tiene que hacer, evidentemente, ¿sí? Ahora, no es el orden definitivo. Hoy en día hay una variación. Ahora entonces vamos a profundizar en ese aspecto, pero sí. Entonces aquí podrías tener tu Pultec, por ejemplo, o tu Puigtec, ¿cierto? Aquí podrías tener, por ejemplo, tu API 2500 o tu SSL. Entonces, sí, pues estamos usando plugins, ¿sí? Lo que no habría que hacer luego, entonces, sería pasar por un convertidor analógico digital, porque ya está todo in the box, ¿sí? En fin, pero aquí estamos trabajando con hardware. Entonces, ecualizador o ecualizadores analógicos, compresor o compresores analógicos. Recuerden, por favor, que falta aquí. Apague la luz, ya. Que falta aquí el limitador analógico. Siempre, ¿ah? Pónganlo ahí. Antes de entrar al convertidor analógico digital. Y una vez que ya estamos en el dominio digital, ya podemos entrar a nuestra cadena digital, que en este caso particular le han añadido una consola digital, una consola de toda la vida, una consola digital. ¿Y qué podríamos hacer en esa consola, por ejemplo? Pues podríamos añadirle reverb, se puede, en mastering se podría. Es arriesgado, vamos a hablar más adelante de en qué contextos podemos añadir reverberación en mastering. Sea cual sea el contexto, sabemos que siempre vamos a tener que usar un envío para poder ir a un reverberador, ¿cierto? Bueno, ahí está, ¿no? Como dos faders
Aquí un fader, acá está el dry, y acá está el wet, listo. O sea, para que lo tengan en cuenta que lo que hemos sabido hacer siempre en un DAW, también lo podemos hacer en nuestro mastering, en nuestra consola digital. También podríamos, por ejemplo, hacer fades, algo se podría hacer aquí. O sea, todo lo que se pueda hacer como procesamiento digital, se lo podríamos hacer en esta consola. ¿Sí? Bien. Ahora, ya estamos en el dominio digital, ya hemos pasado por la consola, ahora queremos usar un ecualizador digital. Estos que vimos de alta gama, ¿no? Los Vice, estos blancos, perfecto. Pasamos por un ecualizador digital. Profesor, ¿por qué todavía no menciona ningún plugin? ¿Cierto? Porque es que esto es antes de que existieran buenos plugins y esto es lo que se suele utilizar o lo que siempre se ha utilizado en los estudios de mastering, pues top, ¿no? En los que se utiliza hardware, tanto analógico como digital. Ahora, lo que sale de ese ecualizador digital va a entrar a un limitador digital para ganar, ¿cierto? Un par de dBs, no mucho más, y finalmente imprimir. Entonces, nuevamente, dispositivo 1 para reproducir, dispositivo 2 para imprimir. Continuamos. Más ejemplos. Ajá. ¿Qué sucede si ahora recibimos el material en digital? ¿Sí? Entonces aquí vamos a hablar un poquito al respecto. A ver, este flujo de señal digital que nos ponen acá es un poco así vintage, ¿no? Porque nos dicen que el material nos está llegando en DAT. El DAT, no sé si alguno de ustedes, con alguno de ustedes llevamos Audio Digital 2. A ver, un segundo. Ok. Sí, si llevamos... Segundo. Perdón, que hay un poco de lío acá. Ya. Entonces, ya. En Audio Digital 2, en su momento, se hablaba de los distintos formatos de grabación de audio digital. Y uno de ellos era el DAT, ¿sí? El DAT era un casetcito, se llamaba Digital Audio Tape, que salió al mercado como reemplazo, ¿sí? En cuanto a calidad lo superaba, del famoso cassette analógico de toda la vida. La cosa es que salió como un dispositivo doméstico, de uso semi-pro, amateur, consumer, le llaman. Lo curioso es que ni bien salió al mercado, este dispositivo fue adoptado por la industria del audio semi-pro como formato de entrega de mezclas. Entonces ahora tú tenías tu mixer analógico y el LR del mixer analógico lo conectabas al grabador de DAT y ahí grababas tu mix down, o sea, tu mezcla. Lo chévere era que este casetcito se lo llevábamos al ingeniero de mastering, él tenía un reproductor y ya podía hacer el trabajo. Digo en el mercado semi-pro, porque en el mercado pro, en la industria pro, el formato universal de entrega de masters era un cassette de Betamax. ¿Se acuerdan del Betamax? ¿Ya? El reproductor de video de Sony, ¿no? Pues era un Betamax adaptado para grabar audio. Se llamaba Umatic, ¿no? Umatic. No llevaba H, creo, ¿no? Umatic, creo que es primera vez que escribo esto, ¿eh? Umatic o Umatic con H, creo que es sin H. Umatic era el formato PCM 1630, bueno, en fin, era un cassette de Betamax. Esto lo llevaban al estudio y la persona del mastering tenía su reproductor de este formato y hacía lo mismo. Entonces,
¿Por qué este floro de esta diferenciación entre lo semi-pro y lo pro? Porque ustedes pueden ver que aquí en el DAT, ¿sí? Que es un equipo digital y que es para conectarlo en casa y escuchar nuestra música, resulta que había un RCA rojo y un RCA, bueno, blanco no va a salir, ¿no? Ya pues, blanco, ¿sí? ¿Qué significa que haya un RCA rojo y un RCA blanco? ¿A qué les suena eso? ¿A equipos domésticos? Todos nuestros equipos domésticos se conectan entre sí con RCA rojo y blanco, ¿cierto? Más el amarillo que es de video, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué significa eso? Si yo encuentro en el aparato que atrás hay un RCA, claro, ¿cierto? Evidentemente es estéreo. Si yo encuentro que hay un RCA rojo y un RCA blanco en la parte de atrás de este dispositivo, que es digital, pero estos dos RCAs llevan audio analógico, significa que dentro de este aparato hay un convertidor digital a analógico. ¿Sí? Pero es un convertidor basiquito nomás. O sea, en plan doméstico. ¿Sí? ¿Por qué viene esto? Porque vean lo que viene acá. O sea, ¿por qué les digo esto del aparato semi-pro y que tiene un convertidor digital analógico? Porque en los equipos o en los estudios de mastering profesionales no se usaba esto. O sea, no se utilizaban los RCAs analógicos estéreo que salían del DAT, sino que se utilizaba otro protocolo digital que seguía siendo doméstico, que por ahí que ya lo han mencionado, el SPDIF, es un protocolo digital estéreo semi-pro. Entonces, salíamos del DAT en protocolo SPDIF y entrábamos entonces en digital a un muy buen convertidor digital a analógico. O sea, se entiende, ¿no? Estamos bypaseando el DAC de nuestro DAT. ¿No? Estamos bypaseando el convertidor digital analógico de nuestro DAT. Y entonces ahora seguimos, ¿no? Hemos salido del DAT en digital y ahora sí vamos a convertir de digital a analógico. Ya estamos en el dominio analógico y ahora podemos entrar a todo esto que ya habíamos visto. El ecualizador o los ecualizadores analógicos, el compresor o los compresores analógicos. Ojo, ¿qué falta aquí? Recuérdenlo, ¿ah? Siempre antes del convertidor analógico digital va un limitador. Pero si esas ilustraciones las has sacado pues, de un libro de mastering, ¿por qué no ponen un limitador aquí? ¿Cierto? Todos los convertidores tienen dentro un limitador. Lo que pasa es que aquí estamos usándolo para ganar un poco más de volumen y frenar, y probablemente sea mejor este limitador que el que tiene acá, y no lo queremos forzar tanto, ¿cierto? Entonces ya estamos limitando nuestra señal antes del convertidor. Ya entramos al dominio analógico, digo, perdón, al digital, perdón. Entramos a la consola digital, ya sabemos, ¿no? La posibilidad de añadir reverberación o lo que sea que le quieran hacer. Seguimos en el dominio digital, pasamos por el ecualizador, entramos al limitador y finalmente vamos a imprimir en nuestro DAW. Lo hemos complicado un poquito, ¿sí? Nuevamente, dispositivo 1 que hace el playback y dispositivo 2 que registra.
Hemos visto todo esto porque también podríamos encontrar un contexto en el que vamos a utilizar una única computadora como playback y como grabador, ya no uno y dos. Y esa única grabadora pueda que tenga, digamos que, una desventaja con respecto a este tipo de configuración en el que tenemos un primer dispositivo para playback y otro para grabación. ¿Cuál es esa desventaja? Por ejemplo, aquí, si el material nos llegara, por ejemplo, a ver, vamos a malearnos, ¿ya? A 192 kilohertz de frecuencia de muestreo y 24 bits. Mentira, el DAT no grababa así, pero imagínense que esto nos llega a una super frecuencia de muestreo, la conversión de 192, o sea, de audio digital de mucha calidad, podríamos decirlo, a audio analógico, lo ha hecho un aparato, o sea, ha sido hecha por un aparato. Recibió 192 y entregó señal analógica. Esto continúa por acá, lo digitalizamos, ¿no? Y viene por acá. Entonces, aquí, por ejemplo, este convertidor analógico digital lo podríamos haber puesto para que digitalice a 44.1. Entonces, un hardware hizo la conversión de 192 a audio analógico y luego un hardware digitalizó a 44.1, que es la frecuencia de muestreo a la que hay que entregar. Entonces, a lo que voy con todo esto es que no hubo ningún tipo de software que hiciera una conversión de frecuencia de muestreo. Nos quedamos con esto porque es justo de lo que tenemos que hablar ahora. ¿Se entiende? Es hardware el que hizo la conversión de ceros y unos a sonido analógico. ¿Sí? Ahora, vamos a ir metiéndonos a ese tema. Tenemos ahora un siguiente ejemplo que está aquí en versión párrafo, pero que nosotros vamos a dibujarlo. Ahí está. Vamos a poner ahora un nuevo escenario. Tenemos una computadora. Sí se ve bien, ¿no? Lo que estoy dibujando. ¿Está bien? Alguien que responde ya. Y le vamos a poner un interface. Entonces, en este caso, estamos usando una compu. Estamos usando un interface. En todos los ejemplos anteriores, ¿sí? Hemos utilizado interfaces que trabajan o una cadena que trabaja en estéreo. O sea, todo estaba encadenado en estéreo. Aquí la cosa va a cambiar. Con Julio Benavides deben haber hablado de Daisy Chain y también ha hablado de Star Chain, ¿no? La forma de interconectar equipos en MIDI, ¿no? O sea, encadenado, o sea, cascada o en estrella. Pues más o menos eso es lo que tenemos aquí, ¿ok? Tenemos un interface. En mastering se suele utilizar interfaces de 8 entradas y salidas analógicas y 8 entradas y salidas digitales, ¿sí? A ver, un segundo, por favor, que
Ya, nunca hay tanto lío y ahora todo se cruza. Bien, entonces, vamos a usar un interface que tiene 8 entradas y salidas y tiene 8 entradas y salidas digitales, ¿no? Analógicas digitales. Y entonces vamos a usar una única computadora como playback y como grabador, ¿no? Como play y como rec. ¿Cómo es esto? Me llega el material en digital y entonces voy a utilizar dos salidas analógicas. Profesor, respire. Ya, es que he bajado 3 pisos y he subido 3 pisos a 1000 por hora. Uf. A ver, entonces, estamos usando dos salidas analógicas, la uno y la 2. ¿Qué implica eso? Que ya hemos hecho una conversión de digital a analógico. Cuéntenla, ¿ah? Ya va una o un cambio de estado, podríamos decirlo, ¿ya? Vamos a ponerlo acá como uno, un cambio de estado. Ahora, hemos alimentado con esta salida analógica 1 y 2 toda nuestra cadena analógica, ¿sí? Obviamente, todos nuestros equipos analógicos, o sea, ecualizadores, compresores, todo lo que hemos visto. El último dispositivo analógico, ¿cuál es? El limitador analógico. Y esto lo vamos a llevar a, vamos a ponerlo por acá, dos entradas analógicas. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tenemos un segundo cambio de estado. ¿Sí me siguen, no? Hemos convertido de digital a analógico, hemos pasado por toda la cadena analógica y ahora tenemos que volver a entrar al convertidor y convertir de analógico a digital. Perfecto. Ahora, ya estando en el dominio digital, vamos a salir de nuevo del interface por el protocolo AES-EBU, que es un protocolo digital profesional. Usa el conector XLR, ajá, en el mismo interface, efectivamente, porque como les repito, es un interface que tiene 8 entradas y salidas analógicas más 8 entradas y salidas digitales en formato AES-EBU, no en ADAT, ¿sí? No en fibra óptica, sino cable de micrófono con conector XLR de toda la vida, pero hay una diferencia ahí entre el cable, ¿no? Que se utiliza en el ASBU, pero ese es el protocolo. ASBU. Y con esta señal que es digital, vamos a alimentar toda nuestra cadena digital, ¿no? Si tuviésemos un ecualizador digital, si tuviésemos un compresor digital, lo que sea, ¿cierto? Y finalmente, tendríamos que tener nuestro limitador digital, nuestro maximizador, pues, ¿cierto? Entonces, lo que sale por aquí, o lo que sale de este limitador, va a regresar a una entrada digital. Ojo que el AES-EBU es estéreo, por eso les estoy poniendo un solo cable, una salida estéreo por AES-EBU y un retorno estéreo también por AES-EBU. La pregunta es, ¿aquí hay un cambio de estado o no? ¿Ponemos con morado 3 y 4 aquí o no? ¿Qué opinan? ¿Mm? Profesor, ¿puede repetir la pregunta? Parcero, no. No, digo, parece que no. No, porque efectivamente todo está en digital. O sea, hemos salido del interface, que es digital,
en protocolo digital a todos nuestros equipos digitales y ha regresado por digital. O sea, no hay un cambio de estado. Y entonces, esta información que ya regresó y ya pasó por toda la cadena en el dominio digital, ya podríamos imprimirla. O sea que ya lo que regresa, ¿cierto? Ya viene para acá y lo imprimimos en el DAO. Todo lo estamos haciendo con un único DAO. Ahora, vamos a ver más cosas. Por ejemplo, ¿cómo escuchamos esto? ¿No? ¿Cómo monitoreamos esto? Pues podríamos utilizar dos salidas analógicas más, ¿no? La salida 3 y 4, por ejemplo, la vamos a utilizar para alimentar nuestro amplificador y finalmente nuestros parlantes. ¿Ok? Amplificador, el triángulo y los parlantes. Ah, perfecto. Ya está. Ya, 3 vías, pues. Ya, subwoofer también. Ya. Bueno, esa es una opción, porque la otra opción va a ser salir por otras salidas digitales, o sea, otro camino AES-EBU, para entrar a un superconvertidor digital analógico, Digital to Analog Converter, y recién desde este o sea, a ver, la idea es que hay equipos que o sea, son exclusivos, ¿no? Que solamente hacen una cosa y la hacen tremendamente bien, mientras que el interface tiene, pues, el convertidor analógico digital y el digital analógico. Pueda que haya una empresa que se especialice en únicamente hacer convertidores digital a analógico. Entonces, vamos a salir en digital de nuestro interface, o sea, no estamos usando el convertidor digital a analógico del interface. Vamos a salir nuevamente por AES-EBU. Ahí está. Y entraremos a nuestro super convertidor digital a analógico y de ahí se va al amplificador y de ahí se va a los parlantes. Entonces son dos opciones, ¿sí? También podríamos, por ejemplo, pero se necesitaría un elemento más, no necesariamente. Podríamos, por ejemplo, usar dos salidas analógicas más, las 5 y las 6, por ejemplo, para alimentar un compresor analógico. Y lo que sale de este compresor lo volveríamos a meter a dos entradas analógicas más. Y esto sería una compresión paralela, porque dentro del DAW podríamos juntar nuestro flujo de señal normal con nuestro camino paralelo. Luego, dentro del DAW se pueden juntar los dos. Antes, esto de, a ver, que yo les dibuje esto que sale para aquí, que regresa para acá, esto es permanentemente se está haciendo, ¿cierto? Entonces, dentro del DAW, yo puedo crear otro track más con el camino paralelo y de ahí, directamente se juntaría, ya saldría hacia nuestra cadena digital junto nuestro camino normal más el paralelo. Todo el procesamiento digital sería la señal ya comprimida en paralelo y vuelve a entrar y lo que fuera. O sea que se puede aprovechar más entonces un interface que tenga varias entradas y salidas, tanto analógicas como digitales. Entonces,
Una interface de 16 entradas y salidas quizá es demasiado para el mastering. Por eso el estándar es de 8. Pero hay otras, por ejemplo, por ahí, que son las ILO, ¿no? La serie ILO de la marca que se llama Lynx. Son muy, muy, muy difundidas en el mundo del audio, del mastering. Lynx, ¿no? Lynx Studio, Lynx Audio. Pero que son solamente de 2 caminos. Ya es como que nos queda corto. Sería el último convertidor que utilizamos antes de imprimir, digamos. Ya puede ser, pero no sirve para sacar. Por eso es que hay una serie de opciones que nos permiten trabajar con configuraciones en serie, o sea, en estéreo, en estéreo, en estéreo, o en este caso una configuración en estrella, así se llama esto, o sea, como que se abre la señal para permitirnos distintos tipos de conexionado. Ahora, aquí lo que tenemos es una única compu y un único DAW. Entonces, ¿qué pasa si el material nos llega, como habíamos visto hace un rato? ¿Qué pasa si nos llega a 192 kilohertz? Y nosotros tendremos o tenemos que entregar a 44.1. Aquí va a haber un poco de problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, al importar el archivo, al importar la canción al DAW, deberíamos idealmente tener nuestro proyecto en 192 kilohertz para poder beneficiarnos de la máxima calidad de ese audio. Entonces, claro, si yo tengo estos 192, sale para acá, se convierte en audio analógico, viene para acá, ta, 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 y me veo obligado a imprimir también a 192. ¿Ok? Por ahí habían unos DAWs de mastering, que ya no lo hacen más, que nos permitía en un mismo proyecto utilizar 2 frecuencias de muestreo, lo cual estaría genial, pero no es lo normal. ¿Sí? En un Pro Tools, en un Logic, de ninguna manera se puede hacer eso. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Y es que yo tengo que entregar a 44.1. ¿Y dónde lo voy a tener que hacer? No hay ningún equipo que lo haga. Esa conversión de 192 a 44.1, lamentablemente la va a tener que hacer el software. ¿Sí? Y digo lamentablemente porque son muy pocos los DAWs que son infinitamente transparentes y que tienen un muy buen algoritmo de sampling rate conversion, ¿no? Conversión de frecuencia de muestreo. ¿Y a qué nos lleva esto? Si yo hago mi mastering y lo tengo, como hemos aprendido y vamos a seguir haciéndolo, a menos 0.1 dB, ¿sí? Full scale, por ejemplo, y yo tengo que entregar ese audio que está a 192 y lo tengo que entregar a 44.1, haciendo la conversión de frecuencia de muestreo dentro del software, de todas maneras van a aparecer picos que están por encima del cero. ¿Sí? De vez full scale. Lo cual ya es error. ¿Me siguen? ¿Se entiende? O sea, voy a tener que usar un software para convertir de 192 a 44.1. Pero el simple hecho de convertir de 192 a 44.1, proceso que se llama downsampling, ese proceso de forma inherente genera cosas raras en mi señal que van a hacer que el volumen de esa señal supere el tope en el mundo digital, que es el cero. Entonces, esto no sirve. ¿Qué tendríamos que hacer?
Pues ahí tendríamos que entonces, al hacer el downsampling, primero que nada, confiar en que tenemos un muy buen algoritmo de downsampling en nuestro DAO, que no todos los DAOs lo tienen. Y segundo, tendríamos que incluir en el proceso un nuevo limitador, llámese un plugin, ¿cierto? Que podríamos ponerlo en TruePic y lo ponemos en menos 0.1 TruePic, o sea, dB TruePic, ¿cierto? Lo cual busca garantizar que el nivel de nuestro máster ya en 44.1 no supere los 0 dB full scale. Entonces aquí estamos confiando en que el software ha hecho correctamente la conversión de la frecuencia de muestreo. Si nosotros tuviésemos 2 computadoras, eso sería genial, porque tendríamos una computadora con su interface, ¿cierto? O sea, con su convertidor digital a analógico, y entonces ya la señal analógica es la que sale hacia nuestra cadena y todo lo demás. Vean quién ha convertido de 192 a audio analógico. Lo ha hecho un hardware, no un software. Esto ya es audio analógico y como última de las etapas tendríamos una otra computadora que tiene su convertidor analógico a digital. Y entonces esta señal llega acá y este dispositivo digitaliza a 44.1. O sea, ningún software hizo ningún tipo de conversión de frecuencia de muestreo. Eso es muy importante. Pero claro, necesitas 2 computadoras, el precio que hay que pagar por cada una de ellas. Necesitas 2 licencias del DAO. Ahí ya van $7,000 más las computadoras que cuestan más. Y necesitas, por un lado, ¿no?, el DA y por otro lado el AD. O sea, en realidad la inversión es mucho mayor si tuviésemos que hacerlo así. La industria lo tendría que justificar. Si no lo justifica, nos tenemos que quedar con esto de acá. Y esto de acá ya lo hemos visto nosotros. ¿Se acuerdan? Pues The Day That Never Comes, del Dead Magnetic de Metallica, tenía dibujito, ¿no? O la canción de los Counting Crows del 2003 tenía dibujito. Y eso explicamos en su momento, que es el resultado de haberle puesto un limitador a la hora de exportar de 192 a 44.1. Funciona, pero ahí estamos confiando también, como es un limitador software, estamos confiando en la transparencia de este limitador. Hoy en día contamos con algunos que están súper bien. Por ejemplo, el mítico ya FabFilter, el Pro L2, está súper transparente y trabaja en TruePic, con lo cual puede funcionar. ¿Sí? ¿Se entiende todo esto? No. De Waves no. El de Waves, el L2 de Waves, no funciona con TruePic. Tiene que ser el de FabFilter. O alguno otro, por ejemplo, el de Isotope, ¿no? Que también va a trabajar en TruePic. Ustedes tienen que buscar alguno para hacer esta operación que trabaje en TruePic. ¿Ok? Bien, pues ahí tenemos un poco de
la forma de interconectar el flujo de señal, ¿no? De un estudio en el que se utiliza hardware, ¿cierto? Tanto analógico como digital. Pero hoy en día quizá eso es o muy caro o poco probable en nuestra industria musical peruana, ¿cierto? Bueno, ahí vamos intentándola, ¿cierto? Bueno, en fin. Pero bueno, ahí tenemos, a ver, vamos a ponerlo ahí, ya. Todo lo que está aquí en versión prosa es lo que hemos dibujado. Todo esto está acá, ¿ok? Ahora, dice, como regla general, es recomendable hacer la menor cantidad de cambios de estado, la menor cantidad de conversiones de digital a analógico, luego de analógico a digital. O sea, mientras menos cambiemos, mejor. De hecho, lo que nos dicen es, permítete ese primer cambio, o sea, de digital a analógico y luego de analógico a digital, ¿no? Al terminar toda la cadena analógica. Y estate tranquilo porque los equipos que se utilizan en mastering con creces van a solventar esa posible degradación que podría sufrir el sonido al convertirse de digital a analógico y luego de analógico a digital. ¿Sí? O sea, un cambio de estado o dos en todo caso, ¿no? De digital a analógico y de analógico a digital, te puedes permitir. Ahora, si lo que tienes es equipamiento analógico que no es tan top, eh, no es por ser snob o no, o creértela de top, pero si lo que tienes es un equipo que de por sí mete ruido, ¿para qué vas a salir de tu computadora y pasar por un equipo que le mete ruido o que le añade distorsión que no es distorsión analógica de tubos, sino más bien es una distorsión no relacionada armónicamente, ¿no? La famosa distorsión por intermodulación y estas cosas? O sea, si el equipo no es bueno, como diría el tío Melco, no salgan del DAO. Y entonces ahí es cuando vamos a trabajar con toda esta gama de plugins con los que contamos hoy en día para poder, bueno, y hay que ver qué plugins con las que contamos para poder hacer el proceso, ¿cierto? Y obviamente dentro de ese DAO vamos a poder crear nuestro propio flujo de señal, que como ya comentaban hace un rato, claro, con plugins podríamos reproducir el flujo de señal que hemos planteado en estos otros ejemplos, ¿no? La cosa en ese aspecto, en ese contexto, sería la calidad de los plugins. Ahí es donde hay que tener cuidado, ¿no? Pero también podría ser, por ejemplo, algún tipo de aplicación stand-alone, o sea, un software único que nos permita hacer todos los procesos que se requiere hacer en el mastering. O en todo caso, también podemos contar con páginas que utilizan inteligencia artificial para hacer el mastering, pero no, pues no es la idea, ¿no? Entonces, la idea es no salir si es que el equipamiento no es de lo mejor. Y entonces vamos a poner aquí algunos ejemplos de flujo de señal en distintos DAWs. Aquí tenemos un Logic así viejito. Tenemos nuestro track en el que estamos trabajando. Vamos a aprender nosotros que todos nuestros plugins que vayamos a utilizar para hacer el mastering se insertan en el track donde está nuestra mezcla y no en el master fader. En el master fader no se inserta. En el master fader, como ya lo hemos visto, estamos usando nuestras herramientas de medición, nuestro analizador de espectro, nuestros medidores de nivel, correlación de fase, etcétera, etcétera. Esto tiene también una razón, y es que
cuando yo inserto todos mis procesadores en el track, luego voy a tener que hacer un ruteo interno que me permita llevar el resultado de este audio con todos los procesos a otro track de audio y en ese otro track de audio hacer el print. Con lo cual, yo voy a poder ver en cualquier momento, voy a poder ver la forma de onda resultante. El chorizo o no chorizo, como lo quieran llamar, ¿no? Entonces, ahí voy a poder ver el resultado de mi mastering. Pero si yo insertara mis plugins en el master fader, no voy a poder ver la forma de onda resultante. Tendría que hacer un bounce, ¿cierto? Y luego ese bounce tendría que importarlo al proyecto. Y acá hay un problema, porque si el proyecto lo trabajé a 192, ¿no? No es lo normal, ¿ya? Pero para exagerar. Si el proyecto lo trabajé a 192 y yo quiero ver la forma de onda, tendré que exportarlo a 44.1. Y luego ese archivo de 44.1 voy a tener que importarlo de nuevo a mi proyecto que estaba a 192 para recién poder ver la forma de onda. No, no me cierra, ¿no? Como que no, ¿no? Porque acá estamos convirtiendo un par de veces la frecuencia de muestreo y justamente hemos dicho que es algo muy delicado, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de todo esto, tenemos en nuestro flujo de señal de este Logic que hemos puesto acá, un multipress, que en realidad es un multipresor, acá está, compresor multibanda, ya hablaremos de esto. Luego tenemos un Lean PACE, o sea, Linear Phase Equalizer, un ecualizador de fase lineal, y hablaremos también de estos conceptos, ¿cierto? Ahí está, hemos hecho una pequeña ecualización ahí. Y finalmente le han puesto un Adaptive Limiter, un limitador adaptivo, ¿sí? O sea, un maximizador, o sea, un limitador digital. Y el resultado de esto, como habíamos dibujado ya, lo podemos imprimir en una pista adyacente y ver la forma de onda. Eso es lo que podríamos hacer también en Pro Tools, por ejemplo. Mucha gente del mundo del audio está usando Reaper porque es gratis y lo utilizan incluso para hacer mastering, pero lo que hacen es usar una combinación de hardware externo con las herramientas que el Reaper nos puede ofrecer para trabajar, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la posibilidad de trabajar con Logic, por ejemplo. Pero también vamos a encontrar, como mencionábamos, programas todo en uno que nos permiten hacer mastering. Crear otro master fader, ¿te refieres? Ok. No, no hace falta, ¿no? Porque tú tienes simplemente la señal que la interrumpes, o sea, tu track original no suena directamente por acá, no lo estás asignando al main mix, sino que a través de un bus lo sacas hacia el track adyacente. En la entrada de ese track adyacente pones el bus por donde sacaste la señal y luego el output de ese track sí lo llevas al main. O sea, perdón, main. Por lo tanto, aquí vas a poder escuchar y ver la forma de onda. Y eso se está yendo al master fader, o sea, al mix bus, ¿cierto? O sea que no hace falta crear otro master fader, nada de eso. ¿Mm? Creo que por ahí vas, o por ahí va tu pregunta. No hace falta hacer otro master fader, ¿ah? Ok, entonces ya tenemos Logic. Recuerden, lo mismo con Pro Tools, con lo que fuese, ¿no? Pero también tenemos, como comentábamos, herramientas todo en uno que nos permiten hacer mastering. Y les he puesto esto en plan
reflexión, ¿sí? A ver, esto es el T-Rax en su versión original. T-Rax 1.1.1 demo, ¿ok? Entonces, ahí está, ahí se veía, ¿no? Entonces, claro, lo que nosotros hemos ido hablando en todas las clases previas es que necesitamos variedad en los tipos de equipos y que hay distintas tecnologías que aportan, distintas marcas, modelos míticos que aportan color, no color, velocidad, transparencia, ¿no? Lentitud o lo que fuera, que vamos a profundizar sobre el tema. Pero la palabra clave sería variedad. Y entonces aquí vemos que los amigos de IK Multimedia han hecho una herramienta para mastering que incluye un ecualizador, un ecualizador a tubos, ¿sí? Dice ahí, ¿no? Ecualizador, y aquí veo tubos. Y qué casualidad, han sido capaces de programar el mejor ecualizador a tubos de la historia, ¿ok? Además, esta misma gente ha sido capaz de programar el mejor compresor a tubos de la historia y ha sido capaz de programar el mejor limitador multibanda. No, pues, ¿cierto? O sea, lo que estamos hablando es la variedad de las tecnologías que nos permiten hacer un buen mastering. No todo es tubos en cuanto a ecualización. No todo es tubos en cuanto a compresión, porque los compresores a tubos son lentos, pues. Y entonces, ¿y si necesitamos controlar unos picos ahí súper rápidos? No se puede. Entonces, variedad, ¿no? Además, en cuanto al feedback visual que nos daba esta herramienta, es un poco pobre, ¿no? Nos permiten ver buenamente la curva de ecualización que estamos haciendo, pero más parece la mira de un submarino antes de su implosión que una vista buena de el control frecuencial que estamos haciendo, que hoy en día de todas maneras tendría que incluir el análisis espectral superpuesto para poder ver nosotros qué frecuencia se ha potenciado y entonces con nuestro ecualizador le hundimos un poco. Eso sería genial. No lo tiene la versión original del T-Rax, ¿sí? Y luego tenemos aquí otra cosa que me preocupa más. Tenemos unos medidores de LED, ¿no? Unos meters de LED. Y entonces podemos ver que hay solamente 3 segmentos, o sea, solo 3 luces. ¿Y qué nos está dando esto? Porque si lo que están midiendo es nivel pico, todas estas luces se prenderían siempre. Hoy en día, ¿no? Nuestros masterings los dejamos a -0.1, con lo cual se prenderían todas las luces si estamos midiendo pico. Pero si estamos midiendo RMS, solamente si estamos trabajando con el Dead Magnetic se prenderían estas luces. Pero lo normal es trabajar con RMS, niveles de RMS de -6, -7. O sea, no se prendería esto porque esto es -3. ¿Cierto? Bueno, raro pues, ¿no? Además, el flujo de señal, ya pues, es súper limitado. Aquí hay algo, hay una opción acá. Nos dice que podemos poner el ecualizador en la ubicación 1 o en la ubicación 2 y entonces el compresor lo tendríamos que poner al revés, ¿no? En ese caso, si el EQ está en la posición 1, pues el compresor está en la posición 2 y poco más. No hay la posibilidad de jugar ni meter más herramientas. Todo esto, evidentemente, con el tiempo, la gente de IK Multimedia lo solventó y ahora hay versiones, ¿no? La versión nueva es bastante más potente y nos permite cargar réplicas hardware de aparatos típicos usados en mastering. Se van a encontrar, ¿no? A ver si buscamos rápidamente. A ver, ahora les comparto.
Vamos a poner acá T-Rax. Bueno, Trax salió. T-Rax. Software. Y dice free download. No sé. Pues. A ver, vamos a poner una fotito. Ahí está. Vamos a borrar todos los garabatos y les comparto la foto. Y entonces podemos ver, ya están viendo, ¿no? La búsqueda que hemos hecho. Podemos ver entonces ahora que el T-Rax nos permite cargar réplicas de equipamiento analógico de toda la vida que podríamos utilizar, ¿no? O que solemos utilizar en mastering. Entonces, yo veo acá unos colores que me resultan familiares, ¿no? Esto, el compresor de SSL. Luego por aquí puedo ver este azul verdoso que es Pultec, ¿no es cierto? Luego veo este negro con estos grises que me recuerdan a la marca Sontec. Sí, Sontec. Luego veo por acá esto que me recuerda al Fairchild. O sea, ¿no? Distintos colores que me recuerdan o que nos recuerdan a distintas marcas famosas. Y entonces sí podríamos hablar ahora de variedad, ¿no? Entonces, pero la cosa es que estamos confiando en que los amigos de ICA Multimedia han sido capaces de poder programar correctamente esas réplicas también. Entonces, es un producto semi-pro. Ahí está, ¿no? Que también la gente de Isotope ha sacado el Ozone. Y el Ozone ya creo que la versión está en la versión 10 u 11, ¿sí? Pero es una herramienta bastante más potente para hacer mastering. Es también un todo en uno. También sirve para hacer mastering. Vamos a tener un flujo de señal más flexible. Podemos ir añadiendo más módulos y con cada uno de ellos y dependiendo de la canción, tomar medidas, ¿no es cierto? Y resolver problemas. En la ecualización encontramos opciones como que cada una de las bandas que utilicemos puede ser mid-side o estéreo. Podemos aplicar ecualización dinámica. Tenemos siempre la opción del análisis espectral, o sea, tenemos medidores decentes de volumen, tanto RMS como PIC. O sea, definitivamente es una aplicación mucho más pro. De hecho, es el expresidente de la AES o presidente actual, todavía no, ya no recuerdo, Jonathan Weiner, que tiene su estudio de mastering en Boston. Él dice pues usar el Ozone. Lo que no dice es que lo usa conjuntamente con hardware analógico. Entonces, hay herramientas como por ejemplo la ecualización que tiene este dispositivo que la podemos usar en una primera instancia como ecualización sustractiva antes de salir hacia nuestro hardware y que va a funcionar perfecto. Tenemos también la posibilidad de añadir módulos de limpieza que lo podríamos utilizar antes de salir hacia el hardware analógico. O sea que sí, pues es una herramienta que va a funcionar perfecto si la combinamos con este equipamiento analógico, ¿cierto? Pero ahí lo tienen, sirve este software. Quizás sería el camino por donde ir cuando hablamos de mastering todo en uno, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos, a ver, ahí voy. Profe, en el apartado del Imager de Isotope, la opción de Recovery Sites, cuando disminuyes el estéreo en cierta banda, exactamente cómo funciona, simplemente compensa entre... Ah, mira, buena pregunta. A ver, nunca lo he chequeado. A ver, en el apartado de Imager del Isotope, yo no uso Isotope, la opción de Recovery Sites.
cuando disminuyes el estéreo. Cierras el estéreo, ya. Si cierras el estéreo, se sumaría el centro, ¿cierto? Entonces, a ver, estéreo de cierta... Cuando disminuye el estéreo de cierta banda, compensa introduciendo los sites al center. Bueno, lo normal sería eso, ¿no? Que se sume. De hecho, cuando ustedes monean algo, cuando algo, ¿no? Cuando utilizan algún tipo de enhancer estéreo, algún tipo de procesamiento estéreo, cuando ustedes cierran la imagen estéreo, ¿sí? Crece el centro, ¿no? Entonces, aquí lo que se está buscando es que tú puedes cambiar en cierta banda, ¿no? Puedes ecualizar, por ejemplo, o puedes modificar, pero debería mantenerse la energía en los costados, o sea, que no se cierre la imagen estéreo. Mira, voy a investigar al respecto, pero yo no uso Isotope. Entonces, de hecho, me retiré de un curso, no me llegué a meter a un curso en el que me iba a meter porque te exigían usar Isotope. Por si les interesa, es el curso de Berkeley. Berkeley Online ofrece el curso de Mastering. Entonces, voy a apuntarme acá. Recovery Sites. Isotope. Recovery. Voy a ver algún videito. Sites. Pero obviamente tiene que ver con la necesidad de preservar la energía, ¿no? Así como, por ejemplo, un riesgo importante cuando ustedes trabajen con procesamiento, llámese, ecualizadores. Por ejemplo, el ProQ3, ¿no? De FabFilter. El ProQ3 nos permite aplicar un ecualizador o bien a toda la información. ¿Era de pago? Sí, sí, sí. Sí, pues costaba, ¿cuánto era? $1,100, creo que es. Sí. Y pues es caro, es Berkeley, pero te llega tu diploma que dice Berkeley. O sea, ¿cierto? Es una inversión, ¿no? La educación siempre tiene que ser una inversión, no un negocio, ¿no? Pero una inversión. Sí. Entonces, iba a esto. Si ustedes con el Pro Q3 ¿no? Lo ponen ahí, pueden configurarlo como mid para atacar solo aquello que esté paneado al centro. Pueden configurarlo como sides para, obviamente, atacar solo lo que esté a los costados. Pueden trabajarlo como estéreo, pero también pueden trabajarlo como left o como right. O sea, pueden a su material estéreo, estamos trabajando en mastering, le abren una banda nueva y a esa banda o esa banda hacen que solamente funcione para, por ejemplo, bajarle el volumen a una frecuencia que está en el canal derecho. ¿Sí? O sea, pero al hacer esto y bajarle solo en el canal derecho, definitivamente algo va a afectar en el posicionamiento estéreo. Si ustedes le bajan a los agudos en el canal derecho, podría ser que la reverberación ahora parezca que viene de la izquierda. O sea, es peligroso esto. Entonces, ante esto, pueda que haya algún tipo de compensación para que cuando bajen frecuencias, de algún modo no sea, no varíe la estabilidad de nuestra imagen estéreo. De cualquier modo, yo voy a leer sobre el isotope a ver qué onda con esto. Ya me están dejando tarea, está bien, está bien. Cuidado. Ahora, estas herramientas todo en uno pueden servir. Lo que pasa es que hay que ver si esta herramienta, una vez terminado el proceso de mastering en cada uno de los temas que tenemos que masterizar, nos permiten hacer el compilado. ¿Sí? O sea, nos permiten juntar todas las canciones y directamente desde la aplicación o en esa aplicación introducir, por ejemplo, los marcadores de inicio de canción, de inicio de pausa, cómo hacer las pausas, cuánto tiempo, ¿no? Crossfades, perdón, poner códigos ISRC y directamente desde ahí quemar un CD
o exportar un DDP, eso habría que ver si esta herramienta nos lo permite hacer. Importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos Gain Match que veo, ¿no? Que también es útil para poder escuchar la mezcla y el mastering al mismo volumen para ver qué hemos ganado o cómo la hemos fregado en nuestro mastering. O sea que tiene herramientas útiles. Esto de Match EQ, no, pues, ¿no? O sea, ¿para qué quieres copiarte la ecualización de una canción y aplicarla a tu material? No. Aquí tenemos unas sugerencias de cadena de mastering digital. La cosa ha ido cambiando, como les decía, ¿no? En un primer momento podemos buscar trabajar con el gain staging. O sea, si la mezcla está demasiado fuerte, bajarle el volumen para conseguir nuestro headroom y poder trabajar, ¿no? Por lo general, pedimos a menos 6 dB full scale. Bueno, pues habrá que bajarle el volumen. Aquí viene un tema, ¿no? Y es que hablábamos hace un momento de la cadena, ¿no? La cadena de mastering que comenzaba por lo analógico. Pues cuando hablamos de parametric EQ en una cadena de mastering, probablemente se refiera hoy en día a una ecualización correctiva, porque luego vemos analog EQ, ¿sí? O sea, estamos aquí en esta etapa, estamos buscando limpiar frecuencias que molesten. Esto se hace con un ecualizador digital. Entonces, nuestra cadena ha cambiado porque hoy tenemos mejores herramientas, más precisas para poder resolver problemas. Es más, podría ser ecualización dinámica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, herramientas correctivas es lo primero. Luego viene el compresor multibanda, que también es una herramienta correctiva. La vamos a aprender a usar más adelante. Después de ya haber corregido todo esto, nos hablan de un compresor, que va a ser un compresor analógico, depende de la finalidad que necesitemos, pero va a ser un compresor analógico, o bien para hacerle un glue, ¿sí? O bien para controlar transients. Entonces, aquí es donde deberíamos escoger qué tipología de compresor nos sirve. Luego, nos hablan de un ecualizador analógico, el cual va a buscar darle color, ¿sí? O sea, podría ser uno a tubos, por ejemplo, ¿no? Luego viene un excitador de armónicos. Hoy en día, un saturador podría ser, ¿no? O sea, un excitador aural, un dispositivo que añada armónicos, puede ser un saturador de los que usamos, hardware o software, o podría ser un simulador de cinta, entonces también añadiría armónicos. Luego tenemos, evidentemente, como herramienta final, un limitador digital, pero ojo, porque el grueso del volumen ya lo tenemos que haber ganado en las etapas correspondientes. Con el limitador no vamos a ganar todo el volumen. Y obviamente al final necesitamos algún tipo de medición, ¿no? Para poder chequear que lo que estamos haciendo es lo correcto. Aquí les pongo un videito para que lo chequeen. Streaky es este amigo que les digo que lo sigan. Streaky Mastering está en YouTube, en todas las plataformas o en todas las redes. Él habla de su flujo de señal. Entonces él habla de que cuando trabaja en digital, perdón, cuando le llega el material en digital y va a hacer un mastering in the box, él comienza creando color, comienza utilizando algún tipo de plugin que coloree. Entonces podría ser, y lo dice por ahí él, el Shadow Hills, ¿no? El compresor que nosotros tenemos que usar ahí en el Orson.
pero no lo usa para comprimir, sino simplemente para pasar a través, ¿no? Para pasar la señal a través de los transformadores que tiene el Shadow Hills. Con eso tiene color. O dice, también lo podría pasar por algún tipo de saturador o algún tipo de emulador de cinta. Perfecto. Y luego nos habla de qué va haciendo paso a paso, ¿no? Entonces, otro ejemplo de flujo de señal para que lo tengan en cuenta. Y aquí, esto es full Instagram. Vean una posible cadena de mastering paso a paso con plugins gratuitos. Y lo primero que hacen es ecualización correctiva. Luego, compresión para empastar todo, ¿cierto? Y poder luego ganar volumen. Luego está un ecualizador aditivo, o sea, que añada algo de color, presencia, cuerpo, por ejemplo, graves. Luego aquí le meten un saturador para añadir armónicos. Finalmente, un limitador para ganar un poquito de volumen y esta herramienta que ya no suena, ¿no? Nosotros ahí la usamos en el Orson para poder medir nuestras señales. Entonces hay distintas opciones de flujo de señal que se van a complementar con lo que nosotros vamos a ver a partir de, ¿no? Ya de en breve. Yo creo que tengo que confirmar, pero creo que el próximo miércoles deberíamos tener programada una práctica calificada. El sábado se lo confirmo. Ustedes tienen el sílabo. En el sílabo también está cuándo está la práctica. ¿Ok? De cualquier modo, también les puedo mandar un anuncito comentando, ¿no? Que el día miércoles habría. Sí, es solo teoría. Sí. Entonces aquí tenemos un poco las conclusiones, sea cual sea el entorno, conectar nuestros equipos con una lógica que permita obtener el resultado positivo, buscamos flexibilidad, buscamos combinar distintas herramientas con distintos colores, vamos a ir, estas son generalidades, ¿no? Ganando volumen poquito en poquito, limitador de todas maneras, podemos usar reverberación, sí, ahora, ¿no? Más adelante lo vamos a mencionar, le vamos a dedicar ahí un tiempito a esto. Lo que nos toca es, sí, aprender técnicas que nos ayuden a hacer mastering correcto. Entonces, esto sí que me habla de que el miércoles hay práctica calificada. Entonces, el sábado nos vemos en el Orson y el próximo miércoles tomamos una evaluación. Gente, se corta esto. Espero que se haya entendido todo. Si no, cualquier cosa me escriben por ahí. ¿Dale? Éxitos, saludos para todos. Cuídense mucho. Que vaya muy bien. ¿Ah? Chao, chao. Nos vemos el sábado. Chao.